Y bueno amigos, espero que la estén pasando súper bien. Hace unos bastantes días realmente que no nos veíamos por aquí, pero bueno, se pueden percatar por detrás que tengo la cámara frontal y casi nunca la tengo frontal porque no es algo que me llame especialmente la atención. Que bueno, todavía estamos organizando unas cositas. Voy a acá dar un pequeño giro al canal, pero les prometo que mientras se hacen esas cosas, que bueno, no son muchas veces fáciles de hacer. Voy a ir subiendo por lo menos un video al día para darle a ustedes el contenido que seguramente ustedes disfrutan. Y chicos, vamos a hablar hoy porque bueno, de verdad lo de Gerard Romero, yo no sé en qué punto uno se levanta un día cualquiera X de la vida y se da cuenta que uno es Gerard Romero y no siente pena ajena, no siente vergüenza ajena de decir, porque, o sea, ¿cómo yo me he convertido en esto? ¿Cómo puedo ser yo esto y no sentir ni siquiera un poquito de vergüenza, ¿no? Y también vamos a ver algo de un periodista de ESPN que en su momento les traje aquí al canal, que había dicho algo como que él fue socio del Barça durante un tiempo y bueno, creo que es un punto importante ver cómo revienta a Laporta, a Deco y al mismísimo Hansi Flick, en este caso por el tema este de Marcus Rashford. Recuerden que está a punto, o yo creo que ya se ha oficializado y todo, es que estaba un poco desconectado. ¿Para qué les voy a mentir al respecto? He estado un poco desconectado al respecto de eso. Y bueno, realmente es increíble, ¿no? Por eso, muchachos, les quiero añadir algo aquí muy rapidito y vamos a empezar para no volvernos muy locos. Tengo dos pantallas, tengo que organizar esto porque estoy viendo para allá, pero bueno, es porque tengo la pantalla que estamos analizando aquí, ¿no? Les quiero mostrar esto que me pareció bastante interesante. Lo que pides, ponen a Nico Williams, podría poner ahí al ladito a Luis Díaz perfectamente, lo que te llega, haciendo referencia a Marcus Rashford, que ojo, yo creo que esto puede ser, esto va a ser un Joao Félix o un Aubameyang, te puede salir brutal tipo Aubameyang o un tipo Joao Félix que bueno, lo único que hizo fue meterle un gol al Atlético de Madrid, creo que fue lo único decente que hizo con la camiseta del Barça, ¿no? Mismo caso con el tema del Camp Nou, ¿no? Porque bueno, lo del mejor estadio del mundo todavía está por verse. De hecho, están diciendo que todavía falta mucho y que de hecho van a tener que hacer otra pausa. O sea, es absolutamente de locos. Lo de este hombre, Joan Laporta, es digno de estudio. Aunque no tanto lo de Laporta. Laporta lo que sabe es ser inteligente, sabe a qué tipo de personas estar con qué tipo de personas está tratando y pues ese tipo de cosas, lo normal es que suceda en ese tipo de situaciones, ¿no? No me quiero enredar mucho al respecto porque me pareció muy curiosa esa imagen y se las quería mostrar súper increíble. Les quiero mostrar lo de Cucurella, no sé, con Gerardo Romero y de verdad les digo, ¿en qué punto ustedes se detienen a decir soy Gerard Romero y eso no les da una absoluta vergüenza total? Vamos a colocárselos, yo creo que ya lo vieron, pero a lo mejor los que están aquí vienen por mi opinión al respecto. Doncs que li han donat molts bitllets i ha prioritzat els bitllets al créixer futbolísticament. Yo, yo no creo que haya sido eso. Yo creo que le entró un poco el cagazo de que tipo... ¿Que no l'inscribieran? Para mí sí. No me vale l'excusa. A mí me da, yo no lo sé, pero a mí me da esa sensación. Vull dir, ara te voy a poner un ejemplo. Que no se enfade Aleix, porque no es para sacar ningún titular. Mañana el Barça te ficha. Paga 65 millones. Va al Chelsea y diu, me quiero llevar a Cucu 65 millones. A ti te dicen el Barça, ¿tú no vienes por miedo? O sea, no lo sé, pero en ese momento, o sea, tipo, y si luego no te pueden inscribir, ¿qué haces? Pero si a ti te dicen, tranquilo porque lo vamos a hacer, con Olmo lo hicimos, con el otro lo hicimos, sufrimos, pero te están asegurando que te lo van a hacer, tú no te fías tampoco. No, pero me parece Yo interesante. la verdad que a día de hoy, yo no me fío de nadie. En este mundo. Sí que es verdad que, hostia, no vamos a perder ese dinero y te vas a quedar gratis, pero es difícil, ¿no? ¿Sabes? Yo... A ver, muchachos, es lo que les estaba diciendo. ¿En qué momento uno se levanta cualquier día X en la mañana y no le da vergüenza decir soy Gerard Romero? Porque bueno, este hombre ha ido prácticamente a intentar meterle mierda a Nico Williams a través de Cucurella, que inteligentemente le ha buscado la vuelta y le ha dicho pues básicamente lo que se debe hacer. Y es que, mira, se les voy a poner un ejemplo muy concreto. Muy probablemente una de las cosas que le pasó a Florentino Pérez con el fichaje de Kylian Mbappé es que se fió de la palabra de alguien que evidentemente al finalizar la supuesta palabra no cumplió, ¿no? Y en este mundo de los negocios donde se mueven tantas cosas, tanto dinero y tantos intereses, yo creo que lo mejor que puede ser
una persona, en este caso un futbolista, es no fiarse, es que no hay de otra, ¿no? Y es básicamente lo que le dice Cucurella, por eso me parece interesante lo de este hombre, es que es rastrero, pero no venimos a ver, no vamos a conocer hoy a Gerard Romero, ¿no? De que es un tipo absolutamente rastrero y ahí está buscándole la mierdita, pero este hombre ha respondido de manera inteligente, ¿no? Todo lo que rodea a este club, afición, periodistas que lo cubren, absolutamente todas estas cosas es que es lamentable. Y bueno, voy a cerrar con esto que me pareció interesante de este hombre de ESPN, Barack Feber, y la verdad es que no me lo esperaba. Sí, sí, hay varios abismos, no solamente uno. Hace 2 o 3 años me parecería con un poquito más de sentido la operación, porque hace 2 o 3 años el Barça estaba en un momento en el que todavía no encontraba las tretas para fichar lo que no podía, y entonces era cuando llegaban, era una nueva realidad para el Barça, ¿no? Aunque fue temporal, y cuando llegó Aubameyang, cuando llegó Adama Traoré, cuando llegó ese perfil de futbolistas de segundo escalón, ahí sí hubiera entendido que llegara Rashford, y además Rashford hace 2 o 3 años estaba bastante mejor de lo que está ahora. Pero han cambiado mucho las cosas, tanto a nivel individual, Rashford se ha ido a pique terriblemente, a nivel personal y por ende a nivel futbolístico. Nunca fue un futbolista demasiado consistente, siempre fue esa promesa que tenía el talento para llegar al tope y siempre se quedó en ese segundo nivel. Llegó a ser futbolista top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, todavía puede serlo, pero no es un jugador consistente, no es un jugador de altas y bajas que en los últimos años ha caído en problemas graves de alcoholismo, de indisciplina, con varios técnicos distintos, que en un equipo menor, por bien que lo esté haciendo el Aston Villa, ahora mismo, si contrastas lo que es el Aston Villa, y ni hablar del Manchester United, con lo que viene siendo el Barcelona, pues ahí tienes dos líneas totalmente equidistantes, ¿no? Un Rashford hacia abajo, un Barça hacia arriba, que cuesta mucho trabajo entender por qué diablos llega al Barça, ¿no? En este momento tan delicado en la carrera de Rashford y tan bueno en la evolución del Barcelona. No me sorprende Jan Laporta, ni de Deco, que creo que tienen muy poca idea. Sí me sorprende y mucho de Hansi Flick. No entiendo por dónde va. La verdad es que tendrá, y claro que va a tener 2, 3, 4, 5, 6 actuaciones muy buenas. No lo descarto en absoluto, pero si hablamos de consistencia, si hablamos de un futbolista que quieres comparar con Nico Williams o con Luis Díaz, pues Rashford en algún partido puede jugar al nivel de ellos. El problema es la inconsistencia, y esa no creo que la recupere. Claro, podría ser un ejercicio de redención extraordinario, pero las apuestas tienen que ir en su contra. Es que es absolutamente demoledor. Cualquier detalle que puedan añadir a esta locura que acaba de decir este hombre es que me parece incluso que sería muy, 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 muy flojito, ¿no? Porque creo que ha dado en el clavo, creo que ha hecho un ejercicio de explicar perfectamente lo que es el drama de esta institución a día de hoy. Y bueno, yo creo que absolutamente a nadie se le va a escapar de las manos de esto. Y me llama mucho la atención cómo él lo añade, que bueno, mira, me extraña de Hansi Flick, pero que se espera absolutamente cualquier cosa de esta directiva en el que, bueno, se hacen las cosas, quién sabe por qué, no hay que ver. Yo creo que Pini Zahavi es el mismo representante de Rashford y creo que por ahí ya más o menos podemos entender las cosas, ¿no? No me quiero enredar mucho más porque, bueno, este video lo quería hacer express para tomar la motivación de volver y este año yo creo que vamos a juntar grandes cosas, muchachos, sobre todo porque tengo mucha esperanza en lo que pueda hacer Alonso y compañía, ¿no? Pero bueno, mañana volvemos con más. Déjame lo de siempre, tu like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.